Hola, buenos días. Hoy es sábado y comenzamos con otro programa en vuestro canal Ecología Humana. Empezamos. Bueno, antes que nada quería comentar que seguimos con el tema de la educación. Antes fue el epílogo y ahora vamos a hablar de las conclusiones. Antes que nada quería comentaros que hay una conocida serie de televisión que se llama Star Trek, como símbolo que llevo aquí, que comienza así, ¿no? Diciendo el espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Pues yo quería decir que el espacio, la frontera final, es a donde queremos llegar, en el sentido de que la NASA pues está enviando naves, está enviando satélites y quiere conquistar el espacio profundo, pero de lo que no se preocupa la sociedad, esta sociedad en la que vivimos, es no llegar sino a lo más recóndito del espacio, sino a lo más recóndito del ser humano, del hombre integral, tanto física, mental y espiritualmente. Hay muchas teorías, han dicho muchas doctrinas, han dicho muchas cosas. A la larga, seguimos con la incógnita del hombre, como aquel libro que tituló Alexis Carrel, La incógnita del hombre. Quería comentaros, porque claro, el doctor Rategui siempre dice, ya ha hecho en varias oportunidades, que el único libro que no se ha podido destruir es el libro del espacio, el libro de las estrellas, porque las estrellas, los astros, influencian en el hombre, en el ser humano, en el mundo y en las cosechas, por ejemplo, en las mareas, y hay varios libros y tratados que hablan sobre aquello. Yo también quería comentar esto porque al principio, cuando el hombre se inició en la navegación, pues no podía decir, sí, que yo estaba en tal isla, que he seguido la estrella que tiene 3 puntitos arriba, uno abajo, y lo cruzaba una estrella fugaz. Entonces, para eso era imposible localizar. Entonces, para poderse localizar y ubicar en la zona donde había estado, la tierra que había conquistado, el país en el que lo habían acogido bien, o el continente donde lo habían acogido mal, pues el ser humano pues inventó darle a las estrellas pues figuras, por ejemplo, de sus dioses, que si este era el dios Marte, por ejemplo, el planeta, que si esto es Castor y Pollux, por Géminis, ¿no? La constelación que tenemos ahí de las estrellas, en fin, que si la forma de león, que si la niñera, bueno, y los chinos también tenían otra forma de nombrar a los planetas de las constelaciones. Lo que quería decir, que por ejemplo, eh, ya que estamos hablando de la era del Aquarius, supuestamente el Homo sapiens comenzó como Homo sapiens porque antes estaba el Pithecanthropus erectus, el hombre de Cro-Magnon y otras especies también anteriores, ¿no? Se dice supuestamente que el ser humano, como tal, el Homo sapiens, se generó o evolucionó a Homo sapiens a partir de la era de Leo, que fue hace unos 12.000 o 13.000 años. Porque antes pues estaba el Paleolítico, en el Neolítico. En la época de Leo, justamente, si vamos al texto bíblico de Génesis, y comentando y comparando lo que es el signo de Leo, ¿no? Que es un ser orgulloso, que se insufla sobre la naturaleza, sobre los demás, pues en Génesis, en el capítulo 1 justamente, Dios nombró al ser humano mayordomo de la naturaleza. Dijo, tú como mayordomo de la naturaleza vas a nombrar a los seres que se arrastran, a los seres que tienen pezuñas, a los seres que vuelan. Y en fin, y para que no estés solo, te voy a dar a una chica que se va a llamar Eva y vas a vivir aquí en el paraíso. Pero ¿qué pasó en esa época? Claro, porque el hombre supuestamente era orgulloso, porque eran las características del signo de Leo, pues que vino Eva, que mordió la manzana que se la dio a probar a Adán, y de ahí pues los echaron del paraíso. Y esto en la versión judeo-cristiana, pero en la versión griega estaba, por ejemplo, el dios, el titán que robó el fuego a Zeus, ¿no? Que estaba Prometeo. Y Prometeo pues le dio fuego, Prometeo como fue encargado también de nombrar a los seres de la naturaleza, pues le dio darle al hombre una virtud, que era la virtud de la sabiduría, pero por el fuego, por la chispa divina. Dice, por ejemplo, que una vez que se creó al hombre, pues vio Minerva que era bueno, que le insufló la vida también.
Y a raíz de eso, pues Zeus estuvo ahí al oro para decir no, que el hombre no tiene que ser tan parecido como nosotros, que luego se va a sublevar, porque sabéis, si leéis algo de los mitos griegos, pues Zeus supuestamente pues se había levantado contra Cronos, su padre, porque Cronos había tenido una premonición, una pitonisa le daba una premonición de que su hijo primogénito le iba a echar del trono. Entonces, pues la madre de Zeus pues lo ocultó al niño y lo llevó a que lo cuide un granjero. Bueno, siempre en la historia de los griegos hay la premonición de que el niño, que lo derrocará al padre, que la madre lo engaña al padre escondiendo al niño, que lo llevan de un granjero, que luego el niño crece, que hace grande y derroca al padre. Pues siempre son las historias así. Entonces, Zeus, con la ayuda de sus hermanos, porque hizo que Cronos vomitara, pues venció a Cronos, ayudado también por los titanes. Uno de los titanes, pues justamente era Prometeo. Haciendo la comparación, Prometeo, que llevaba el fuego, Lucifer, en latín Lucifer, el que lleva la luz, igual que la serpiente en el paraíso, Lucifer. Pues así, las historias realmente son las mismas, pero los personajes van cambiando. Eso en la época de Leo. Luego, cuando vino ya bueno, también tenemos a Hércules, ¿no? Que Hércules había vencido al león, luego que estaban buscando el vellocino de oro cuando era Tauro, pero previamente había estado en la época de Géminis, cuando se inventó la escritura, Mesopotamia, y luego también estamos pues en la época, y me he olvidado, la época de Cáncer es cuando el hombre pasa de cazador, pescador y recolector, es decir, cuando pasa de nómada a sedentario. Entonces, cuando se es sedentario, pues empiezan los grandes matriarcados en la antigüedad, y los grandes asentamientos, se va formando la cultura. Bueno, en Géminis ya nace la escritura, porque los horóscopos van en las eras geológicas, van, según en la astronomía, van en sentido contrario a las hojas del reloj. Estamos Leo, el orgullo, luego viene Cáncer, que es el matriarcado. Luego viene Géminis cuando se inventa la escritura, viene Tauro, por ejemplo, están los dioses egipcios, creo que era Anubis me parece. Está, por ejemplo, cuando, cuando los argonautas, que son los argonautas, van a buscar el vellocino de oro, que luego, pues cuando ya, saltando un poco la historia, cuando los judíos dejan a Egipto, que Moisés les prohíbe adorar al becerro, que luego viene el cordero, que el cordero de Dios que quita el pecado a nosotros, y así comienza la historia. Y luego viene Piscis, con lo que ha traído las consecuencias, viene Aquarius, que Aquarius supuestamente va a ser el conocimiento, porque Piscis es la época del yo callo, yo siento, yo padezco y no hablo nada, porque estamos así por las normas que, pues, y de un cristianismo que nos ha llegado muy, muy arraigado, que la iglesia lo decía todo, no todos tenemos que estar callados. Ahora estamos en la época de Acuario y bueno, pues estamos viendo que es la época de las comunicaciones, de las interrelaciones. Por ejemplo, hay muchas ya interrelaciones a través del teléfono móvil, que si el WhatsApp, que si las redes sociales. Todo esto va a acabar muy pronto, porque realmente toda esta exteriorización realmente no nos está llevando a nada, que si el TikTok, que si que enseñan las caderas, que la cintura. Pues esa es la parte externa, que luego de todo externalizarse, al final nos vamos a retrotraer para estudiar al ser humano, la conciencia del hombre, y qué actitud vamos a tomar frente a la sociedad. Pues sin nada más que agregar, comenzamos con el vídeo del Torrategui. Empezamos. Muy buenos días. Les habla Luis Felipe Reategui Pérez desde Lima, Perú, en el programa Ecología Humana. Ecología Humana es precisamente una nueva cosmovisión. La nueva cosmovisión y la primera cosmovisión que aparece en la era de Acuarios, o sea, de 1948 para la actualidad, es la primera cosmovisión. La última cosmovisión de la era de Piscis fue pues la cosmovisión de Carlos Marx, el materialismo, el ateísmo,
y todo lo que significó pues tener al siglo XX en guerras, en terrorismo, en luchas entre pueblos hermanos, tratando de establecer el comunismo y del cual ahora ya no se habla para nada. La juventud actual, los jóvenes menores de 40 años, ni siquiera piensan en eso. Ya desapareció. Todo tiene su momento, todo tiene su época. Actualmente estamos buscando una nueva cosmovisión. Y yo estoy presentando al mundo esta cosmovisión que tiene como centro la vida, eso que llamamos vida. Trabajar por entender la vida, descubrir la esencia de la vida y trabajar para mejorar la vida si es que podemos mejorar la vida. Quizás podamos mejorar la manifestación, la vida de la vida en los diferentes planos, en el mineral, en el vegetal, en el animal y en el humano, y podamos mejorar la forma de cómo se manifiesta la vida en el plano vegetal, en el animal, y mejorarla también, porque depende de nosotros, en la vida humana. Y esa es la cosmovisión que plantea la ecología humana, concretamente el Instituto Ecológico de Perú, donde el 18 de enero de 1993 se fundó el Instituto Ecológico y realizó la experiencia de esta vivencia, porque es una vivencia que se ha realizado desde esa época. Y se ha enseñado a los niños y se ha enseñado a los profesores peruanos. Miles de profesores peruanos recibieron capacitación en ecología humana durante ese tiempo. Todo el programa que fuimos creando, incluso con la participación de los alumnos y la participación de los profesores. No es que se le haya ocurrido a una sola persona, sino a todos los implicados en el sistema educativo. El sistema educativo es un proceso complejo del cual hemos estado hablando todas estas semanas anteriores. Es un sistema complejo en el que participan los visionarios, los que tienen la visión de cuál va a ser el futuro, y en el que participan los profesores, los que ponen en práctica las ideas de estos avatares, de estos maestros, de estos visionarios, que se han logrado dar cuenta de lo que viene al futuro, que es un futuro de cambio, es un futuro abierto, donde está predominando la ciencia. Por lo tanto, lo que se tiene que enseñar a los niños, a los jóvenes y a los hombres del futuro es a estar abiertos, plenamente abiertos, contrariamente a lo que pasó en los últimos 2000 años, de 1948 para atrás, cuando se impedía que la gente piense, se perseguía a los que tenían nuevas ideas, a los que visionaban el futuro, es decir, 2000 años que no se dejó pensar a la humanidad. Hoy, desde 1948, en que ingresa la era de Acuarios, la era está abierta, especialmente ahora, en este año en que ya hemos entrado y superado el primer grado de Acuarios, es decir, 72 años, desde 1948 hasta la fecha actual, donde hemos entrado al primer grado y por lo tanto es el 2020. Ya está Aquarius ingresado y acá lo más seguro que tenemos ahora es el cambio. Es lo que nos dice la física cuántica, la nueva ciencia. Es lo que nos dice la nueva filosofía de síntesis que están estableciendo en Europa y en diferentes partes del mundo una nueva forma de pensar y de ver el futuro.
Es una época en que se han abierto tanto los mercados, donde hay una comunicación ayudada por la tecnología, donde todos estamos al día de lo que pasa en el mundo minuto a minuto, y donde todos los seres humanos están haciendo a una capacitación pública que la da el mismo sistema, porque las escuelas que surgieron en 1900, especialmente en el Perú, donde la gente era mayormente analfabeta, especialmente en las grandes mayorías, ahora la gente va a las universidades. Y si no fuera a las universidades, tiene precisamente este sistema educativo que ha creado el mundo moderno, científico y sus aplicaciones tecnológicas, de la comunicación instante a instante y de los analistas, estudiosos, opinólogos que están dando opinión de lo que sucede en el mundo. Por eso es que hoy asistimos, especialmente en el Perú, pues, como en una semana tuvimos 3 presidentes. 3 presidentes. El último no le gustó a la juventud de 40 años para abajo, se movilizó y paralizó el Perú. Paralizó en el Perú. Aun cuando todos estábamos paralizados con la pandemia, pues protestaron todos los hogares, amas de casa, jóvenes y viejos con sus cacerolas, y a determinada hora, cuando los jóvenes estaban movilizándose por las calles, todo el Perú hacía sonar hasta las dimensiones superiores del universo el ruido de las ollas, diciendo que se vaya el presidente, que toda una, diríamos, falta de inteligencia de los políticos y del Congreso había impuesto a un presidente. Derrocado a un presidente muy inteligente, muy servidor, que estaba luchando contra la inmoralidad y que todo el mundo no lo quería cambiar, todo el mundo político, y la juventud se dio cuenta, defendió el sistema, y ahora tenemos un nuevo presidente. En una semana votaron los políticos al presidente que estaba gobernando muy bien y que todo el Perú lo apoyaba. En el 80% y más de peruanos estaba a favor de él, pero los políticos lo votaron. Se levantó la juventud y en pocas horas sacaron a ese presidente y se nombró a otro presidente. Hoy hay un presidente muy preparado porque ha estado en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en organismos internacionales, que son de lo mejor que hay en el país. Y no lo digo porque haya leído, en los periódicos, me haya enterado. No, yo también he estado en esos organismos. Por eso es que a mí nunca me pudieron vender, ni los políticos ni los comunistas, idea de cómo mejorar al país, porque yo profesionalmente había estado en esos organismos. Por eso estoy preparado para presentar una nueva cosmovisión al mundo, por haber participado de todo el ciclo de evolución de la humanidad, desde la década del 70, cuando cambió toda la economía del mundo. Aparecieron los petrodólares, apareció inmensas cantidades de dinero en el mundo que los bancos europeos y americanos no sabían qué hacer, y empezó en ese momento la política de darle dinero a los países pobres para que hagan proyectos, y ese dinero tenían que devolverlo, y los organismos bancarios que recibían esos depósitos de los países árabes que habían nacionalizado su petróleo y con la venta del petróleo tenían ingentes cantidades de dinero y no sabían qué hacer, lo depositaban a plazos fijos en los bancos y los bancos lo recibieron con los brazos abiertos. Y después se dieron cuenta que tenían que pagar intereses trimestrales y no sabían qué hacer y ofrecieron dinero barato al mundo. En esa época, en la época de comienzos de los 70, pues el Perú estaba con gobierno militar
y los gobiernos militares, pues endeudaron al país, y bien endeudado el país, porque vinieron dineros para hacer estudios, perfiles y proyectos de inversión. Hasta la época en que gobernó Velasco, el Perú se había quedado con 4.000 millones, perdón, con 600 millones de dólares de deuda mundial en todos los países del mundo. Solamente 600 millones de dólares fue lo que recibió Morales Bermúdez. Y con Morales Bermúdez se organizó mucha gestión crediticia, pero sirvió para que el Perú haga grandes proyectos que hoy nos están defendiendo de esta época en que la pandemia nos ha obligado a sacar nuestras reservas, pero teníamos reservas. Todos los críticos temporales, contemporáneos de las cosas que se suceden, siempre atacan porque no tienen visión de futuro. Y los que tienen visión de futuro observan las cosas con tranquilidad, con paz, con inteligencia. Y bueno, tuvimos dinero, gran cantidad de dinero ha tenido el Perú, que está bien administrado ahora, bien administrado, y por eso hemos soportado la pandemia y estamos preparándonos para salir adelante. Bueno, toda esa evolución de la economía y las finanzas y los negocios internacionales empezaron en la década de los 70. De ahí para acá el mundo cambió totalmente y tenemos otro mundo hay ahora, y ese mundo está cambiando. Y ya vemos cómo en el Perú, como un ejemplo a nivel mundial, la juventud de menos de 40 años ha impuesto su criterio. Y es bueno que lo haya hecho porque ahora no están con ideas políticas, con ideas comunistas, con idea de pelearnos entre hermanos, sino se están capacitando, están aprendiendo. Y eso nos deja la lección que lo más importante en el mundo es aprender, es estudiar, es capacitarse, pero no quedarse allí, en el copiar las ideas de otros, sino en llegar a la creatividad, Por eso yo aprendí una palabra, una frase realmente muy interesante en japonés, que significa, la frase es kosoryoku, frase en japonés que quiere decir visionar el futuro, ver lo invisible, soñar despierto, pero a la vez aplicarlo. Kosoryoku. Y esa palabra la difundió precisamente en los años 80 Kenichiro Mae. Kenichiro Mae es uno de los visionarios del futuro que ha escrito muchos libros y ha guiado precisamente la estrategia del futuro para el comercio, para la negociación. Y yo ya desde la época de los 70, cuando me invitaban a enseñar en las universidades, yo iba con nuevas temáticas, como llevé a la Universidad Villarreal, cuando estaba Carlos Espinosa como decano de la Facultad de Administración. Le propuse llevar como nuevo curso las megatendencias. Me dijo, ¿qué cosa es las megatendencias? Explícamelo. Y si me das una explicación racional, pues lo ponemos. Y le expliqué que las megatendencias era visionar el futuro. Y que habían ya libros que estaban saliendo de visionar el futuro. Visionar los próximos 20 años y otra vez otros próximos 20 años. Y me entendió y creamos el curso de megatendencias. Yo fui el primero con el profesor Espinosa, que lo enseñó también él megatendencias, porque él además era cosmobiólogo, astrólogo, y sabía y había entendido que lo único que el hombre no había podido destruir era el libro de los astros, el libro del universo. Y esos dos cursos los inicié allí,
como después también en la Universidad Wiener, donde enseñaba negociación internacional, donde a los alumnos no los hacía estudiar el pasado con libracos que ya no se aplicaban, sino que los metía de frente en la práctica empresarial y al simulacro de las negociaciones. Y pues una de las negociaciones más importantes que analizamos en todo un semestre fue pues una negociación minera que hasta ahora no se ha solucionado, simulando precisamente todos los actores que intervenían en las negociaciones conflictivas, porque todavía era el pasado, hasta hace poco ha sido el pasado. Y allí llegamos a la conclusión cuando analizábamos el problema de la minera Conga, que era el problema que analizábamos, una minera Conga, que nunca se llegó a solucionar, y llegábamos a la conclusión que con esas medidas del pasado no se iba a solucionar, y hasta ahora no se soluciona. Porque la negociación no es pelearse, no es tener posiciones irreductibles, sino también acercarse a los demás, renunciar al 100% de las ideas de uno, empatizar, ponerse en el lugar de otro, ceder e ir precisamente estableciendo un punto común de vivencia común entre todos los involucrados. O sea, hay que tener visión del futuro. Y doy esta explicación porque yo ya había terminado con el tema de educación, pero me han pedido una conclusión. Y la conclusión general que estoy dando es que realmente yo no puedo decirles para los próximos miles de años va a haber esto. Pero posiblemente mi amigo Espinosa sí, porque él es astrólogo, yo no leo los astros, aunque sé generalidades de la astrología. Pero ya les he ido explicando cómo escuelas de iniciación, escuelas que visionan el futuro, sí tienen esa visión del futuro, pero lamentablemente no practican las disciplinas necesarias para realizar ellos mismos esa visión de futuro y se, dedican entre ellos a conflictuarse. Todas las escuelas de sabiduría que hay aquí en el Perú son conflictuadas entre sus miembros. De tal manera que, por ejemplo, una escuela muy sabia que trata de unir en fraternidad a todo el mundo, pues se han conflictuado los mismos integrantes de esa institución. Cada uno de los maestros, que no son, diríamos, maestros que están viviendo y dirigiendo eso que ellos crearon, sino que son los discípulos. Y los discípulos, cada uno quiere dar su receta y aferrarse a su receta y se vuelve a pelear con las otras recetas. Como si nosotros en el Perú que tenemos el ceviche como plato nacional o como la papa, la huancaína, quisiéramos imponerle a todo el mundo que solamente coma ceviche y papa a la huancaína. Y sabemos simplemente que eso no es así. Eso no es así. De tal manera que un maestro que promueve el arte no puede querer imponer que todo el mundo sea artista. El que promueve la mística, la religión, no puede creer que todos sean religiosos, ni estén rezando, orando, y rezando y orando al estilo de los 2000 años anteriores, cuyas metodologías ya cambiaron. No podemos obligar a que el ser humano rece las oraciones que se han creado hace más de 1000 años, ni los mantras que se han creado hace más de 1000 años. Estamos en otra época. No los vamos a combatir. Si quieren seguir orando, rezando, mantras, cantando canciones del pasado, que lo hagan. Pero que dejen que los que quieren cantar un rock and roll, como lo hacen ahora los curas católicos y algunos evangélicos que bailan, que mueven el cuerpo. Moviendo el cuerpo no es pecado, como se decía, es hacer que la sangre circule en todo el cuerpo, es respirar, es ejercitarse.
Ayunar no es martirizarse ahora, ayunar es saber comer, porque hemos vivido en ignorancia de comer, en ignorancia de respirar, en ignorancia de que tenemos centros energéticos, que son los chakras y muchas cosas más. Por eso es que no puedo dar una receta final en el tema de la educación, porque la próxima semana nos toca la religión y la mística. Pero en conclusión general, debo decir que hay que estar abiertos, que todo cambia en el mundo. Radicalmente está cambiando en el Aquarius, en la era de Aquarius. Todo lo que se creía fijo e inmutable, que no cambiaba, todo va a cambiar totalmente. No hay nada que no cambie. Entonces hay que ser abiertos. La educación tiene que ser abierta. Por eso, en el Instituto Ecológico creamos los clubes escolares de ecología, donde tratamos de impulsar que la educación descubra los genes que trae el niño en sus manifestaciones, en lo que le gusta más y sea lo que él quiere ser, y que no le impongamos ser contador, ser abogado, ser médico, si no tiene vocación para eso, sino que con el criterio comercial de nuestros padres, que han sido del pasado, quisieron imponernos profesión. Y los que éramos rebeldes no aceptaban. Yo no quise una profesión que querían mis padres que tuviera. Yo quería ser legislador universal, no abogado, sino legislador. Y a eso he dedicado mi vida. Por eso, mi primer libro que escribí fue mi tesis universitaria. La lucha por la transformación de las estructuras y la misión de la universidad, con una visión universal de lo que debía hacerse para cambiar una humanidad tan fanática, donde se peleaba en nombre de Dios, donde se peleaba en nombre del color de la piel, donde se peleaba porque unos tenían más dinero que otros, cuando generalmente la experiencia me decían que más felices son los que no tienen dinero y se adaptan a vivir con lo que se tiene. Naturalmente no se van a quedar así toda la vida, porque ¿quién me puede decir que no? Que ahora los pobres viven mejor que antes y que gozan de la tecnología que ha puesto la sociedad. Un hogar pobre ahora tiene pues refrigeradora, tiene cocinas a gas, tiene cocina eléctrica, tiene electrodomésticos, tiene al mundo en sus manos con la televisión y con este teléfono, que no hay nadie, ningún pobre hay ahora que no tenga un teléfono móvil y con eso se comunica con todo el mundo. O sea, el mundo está conspirando para llevarnos a un nuevo estado de conciencia. Y lo que es mejor, como no lo hacíamos nosotros porque vivíamos la vida como una jarana, nos ha presentado la pandemia ahora. El universo inteligente dijo, bueno, ya es hora que el mundo cambie, y nos ha parado. Ya llevamos 10 meses parados, donde no salimos de casa y tenemos tiempo para pensar, para reflexionar. Ya nos hemos dado cuenta que si hubiéramos tenido mejor alimentación, la pandemia no nos hace nada. A los que hacen ejercicios, tampoco. A los que son disciplinados, tampoco. Estamos aprendiendo muchas cosas y estamos aprendiendo a meditar, a reflexionar, a pensar antes de actuar. Ese es el camino que tiene el mundo y en ese camino debemos educarnos. Bien, con esta conclusión general de permanecer abierto, donde estar dispuesto a cambiar, a tomar lo nuevo que viene, porque ya estamos en otro mundo, en otra era, con esta recomendación general, doy por concluido el tema, la educación del futuro. Y en el próximo programa analizaremos la mística, la religión, el pensamiento espiritual, el pensamiento religioso, planteando un pensamiento espiritual y diciendo que no es lo mismo ser espiritual que ser religioso. Los espirituales no pelean, los espirituales son los santos, y son los gurús, no los gurús de Occidente, sino los gurús de Oriente, porque los gurús de Occidente son diferentes, son sacha gurú, como dicen
acá los de la selva. Están tratando de ser gurú, quiere decir eso. Pero mientras sean cerrados y tengan una receta, pues el mundo no avanza. Yo conocí a un gurú, por ejemplo, que era muy abierto a toda la tecnología y me dijo, Lucho, va a llegar el momento en que tendremos en nuestra mano, como tenemos ahora, un reloj, un aparatito que nos va a comunicar con todo el mundo. Yo no le creí, me reí realmente, pero el tiempo le ha dado la razón a mi gurú. Decía, no es tiempo de encasillarse en cosas especializadas. Por eso el Instituto Ecológico se creó con la cruz como símbolo, poniendo como símbolo la cruz, que es una síntesis, una cruz de brazos iguales, no la cruz cristiana, sino la cruz de brazos iguales, representando el agua, el aire, el fuego y la tierra. Los 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son precisamente lo que hoy dice que es el chon, o sea, el punto inicial de la materia. Y la física cuántica está llevándonos un poco más allá, porque la física cuántica ya nos llevó a una inteligencia universal que está manifestada en todo el universo. Y lo que hace siglos se tomaba como panteísmo, ahora se está tomando como la verdad universal, porque Dios está en todo tiempo, en todo lugar, en toda forma, en todo lo que existe en el universo, está Dios. Y por lo tanto, todo lo que existe en el universo, incluso las piedras, son inteligentes. Hace 50 años, cuando yo dije que hasta las piedras son inteligentes, no me pudieron linchar, ni matar, ni meter preso, pero se burlaron de mí. Hoy día la física cuántica dice esto igual que yo. Por eso es que no he podido mantenerme en ninguna institución, por más que a todas las instituciones de sabiduría las quiera, las ame, sea fraterno con ellos, porque todavía las instituciones se pelean entre sí. Se pelean entre sí. Incluso se pelean entre grupos dentro de una misma institución. Y eso no es lo que quiere si existiera un avatar de la era de Acuarios, sino que se haga una gran fraternidad universal. Con mi saludo de paz y salud en su vivir, quedo hasta la próxima semana. Bueno, antes de terminar con la intervención del doctor Gategui, quería comentar que me causó gracia porque cuando uno es niño, me comenta que cuando fue niño, al igual que el Principito, al igual que el personaje del Principito, todos los niños, por ejemplo, los niños de pequeños han querido ser sí, que yo quería ser piloto, que yo quería ser astronauta, que yo quiero ser médico, que quiero ser policía, que si quiero ser bombero. Los padres dicen, no, niño, tú no vas a hacer esto porque esta profesión no da dinero, tú tienes que estudiar y pues una ingeniería, tienes que estudiar, por ejemplo, para ser empresario, tienes que estudiar, por ejemplo, para ser economista y no esas profesiones que a la larga no te van a dar dinero ni te van a aportar nada en la sociedad. Vas a ser un paria, que vas a ir del Estado, que si vas a ser pintor, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Entonces, claro, no es que le hayan dicho estas palabras al personaje del Principito, que era el piloto cuando era niño, pero claro, se sintió como una especie de represión de no haber estudiado lo que él había querido, porque él parece pues, que quería ser pintor, que quería contar cuentos, que al final los cuenta. Y el Principito es uno de los cuentos más conocidos a través de la historia. Y nada, pues él narra pues que se encontró con un niño, que el niño le había dicho que era un príncipe, que había estado en el planeta, que se había encontrado con el geógrafo, que se había encontrado con el astrónomo, que sí con el contador, que con el avaro. Entonces, que todas esas profesiones realmente no sirven de nada, porque no le daban alegría ni le aportaban felicidad a su vivir. Que él lo único que quería era regresar a su planeta, cuidar la rosa que él tanto amaba, que tanto quería, y la rosa pues claro le regalaba pues con sus flores, sus pétalos y sus perfumes. En eso nada más se resume pues la vida, ¿no? Estar alegre, estar contento, estar feliz, compartir, amar, ser amado y ser querido. Y con este mensaje nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta luego.